Buenas noches con todos, paz inverencial. Buenas noches. Hola Nati, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, aquí listo para la pequeña conferencia. Muy bien. Vamos a esperar un poquito. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, ¿todo bien? Todo bien. Buenas noches con todos. Onan, ¿cómo estás? Buenas Buenas noches. noches. Hola Onan, buenas noches. Rodrigo, Huguito, Nachita. Buenas noches. Buenas noches. Mariana, Aristides, Galaxy A30. El maestro tenía el link, ¿no hubo? Ya se está conectando, Hugo, ya se está conectando.
Esperamos otro poquito a ver si alguien más se conecta. ¿Les parece? Sí, sí. Bien. Estamos en sus manos, hermana Natalia. Ahí. Maestro, paz inverencial. Paz inverencial. Está sin audio el maestro. Maestro, está cerrado su micrófono. Buenas. ¿Cómo están? Ahora sí. Venerables maestro. maestros Ichín, buenas noches. Muy ¿Cómo buenas está? noches. ¿Quién habla? Hola, Aquí es Cogollo, su amigo. Cogollo. Un saludo para todos. Aquí para compartir siempre con alegría. Buenas noches, maestro. Paz inverencial. Perdón. Habla UNAM. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Un saludo para ti también, para todos. Gracias. Paz Inverencial, inverencial, maestro. Le saluda Dani Mencías. Claro que Don es Bolívar, paz inverencial. Paz inverencial. Jorgito. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. a todos los reconozco, los veo muy guapos. Caramba, creo que no tengo velas. Si no, les tendríamos una velita cada uno con esa cara de angelical que tiene. Para... Ay, qué buena. Mario Barrientos. Y, oh, Mario Barrientos, qué alegría. Y don Bolívar Calderón, nuestro arzobispo. Imagínense usted. Señor Bolívar. Hay inverencial, hermano Bolívar. Y de Pachigal, ¿Cómo estás? ¿quién es de Pachigal? Hola. Qué bueno. Hermano Hugo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué va, don Jorge? Bien, gracias a usted. Fernando se me iba a llamar. Bien, don Jorge, muy amable. Muy amable, muy amable. Bienvenidos. Gracias. ¿Y quién es el coordinador o el moderador? Acá. Natalia. Natalia, qué gusto saber que estás tomando esas iniciativas. ¿No? Maravilloso. Gracias, maestro. Maravilloso. Bien. Maravilloso. Esperamos 2 minutitos más, porque veo que se sigue conectando gente, Ya. y enseguida comenzamos. Bueno, ustedes dicen y iniciamos. Por ahí veo a Alex también. Alex, hermano, gusto. Alex Serrano. Ujú. Que de serrano no tiene nada, es costeño. Hola, Dani, Córdoba, Mesía, maestro. Hola, ¿cómo estás? Alexito, un abrazo. Gusto saludar. A veces no se sabe qué es más complicado, si estudiar un capítulo o preguntas y respuestas. ¿Ah? Sí, maestro. Pero yo creo que podemos hacer algunas aclaraciones que sean de beneficio para todos, porque todos estamos aprendiendo.
noches, Eh, maestro. Natalia, antes de que comiencen, cuando me digas, yo silencio todos los micrófonos. Ujú. Sí, les iba a comentar también de que cuando comiencen que tengan en cuenta los micrófonos en silencio. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, oficialmente buenas noches a todos. Gracias a todos por participar hoy. Como sabrán, hemos culminado un recorrido de 16 clases que corresponden al curso de Cámara A, que hemos tenido los días domingo. Y que además este curso ha sido acompañado por clases sobre runas de los días sábados. Bien, como también habrán visto, todas estas clases las pudimos ver acompañadas por diversos conferencistas de varios de los países donde el patriarcado tiene presencia. Dicho esto, simplemente comentarles que la dinámica para hoy es plantear la pregunta, a lo que sigue la respuesta del maestro, y una vez culminada su respuesta sobre la pregunta, se pasa a la siguiente. Las preguntas van a ser leídas por mí, tal cual como llegaron. Así que simplemente eso. Y bueno, cuando el maestro esté preparado, ya podemos comenzar. Recuerden los micrófonos apagados, por favor. Sí, estoy listo. Muy bien. Estoy pendiente ya. Bien, entonces la primera pregunta sería, ¿cómo hablarle a un escéptico sobre la existencia de Dios? Esa está buena. Sí. Está buena. Nunca faltan las personas que tienen esas inquietudes y nosotros pues tenemos que estar preparados para darles una respuesta adecuada, sin prejuicios, porque a veces los que hacen esa pregunta tratan de tener su criterio por medio de la razón, y entonces si uno está alerta con la pregunta, pienso que no se le va a convencer, que por lo general los que son más inquietos, entonces dicen, pero usted no me ha convencido, ¿no? O tal cosa, o tal otra. Entonces, si uno no está alerta, lo pueden sacar de casillas, ¿no? Entonces, ahí es donde se requiere paciencia para poder llegar a todos los seres humanos. Cuando llegamos a primera cámara, así vengamos de existencias pasadas, iniciamos la existencia o la recurrencia bloqueados. Desde que salimos del vientre de la madre, salimos bloqueados. Entonces, la cultura en el aspecto religioso es muy pobre. Afortunadamente, nuestro formador, el avatar Logos Samael y el Buda Garga Guchinis, fueron sembrando una cultura religiosa sin prejuicios, bien abiertos y demás. Y eso pues lo transmitieron al Sumo Supremo Santuario, y cuando estuvimos allá en su tiempo, pues ellos nos transmitieron lo que el maestro había enseñado. Y luego lo encontramos en las obras, en los libros, ¿no? Que es importantísimo, importantísimo para nosotros ser formadores, estudiar las obras del maestro Samael. Bien, yo estuve analizando la pregunta sobre la existencia de Dios, y para nosotros los gnósticos, Dios es una conciencia, porque cuando decimos Dios, nosotros estamos hablando del Cristo, ¿no? Entonces, claro que sigue siendo abstracto decirle que Dios es una conciencia. Entonces nos va a tocar ir buscando dónde hay formas, donde hay esa manifestación.
Yo tengo una plantita de las plantas que hay aquí en el patio de mi casa, pero hay una que es bien interesante, que yo le digo la flaca, y le digo que es mi enamorada, porque es esbelta, ¿no? Y ya crece y crece, y ya esta tarde la vi, está bien florecida, pero nació en medio de las baldosas que hay en el zaguán, y es algo maravilloso. Cómo ha crecido, se está midiendo como 2 metros de altura, ¿no? Y se ha descubierto que tiene sus facultades, la plantita, para medicina. Y es rara. Yo nunca la había visto. Nunca la había visto. Entonces nació ahí. Entonces, diría yo decía, si no tuviera el soplo divino, el soplo de Dios, el Creador, esa planta no podía desarrollarse porque le falta un ángel. Y ese ángel es el que representa a Dios Creador. Por esa razón, cuando el Señor Jehová dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, fue justamente la conciencia para todo lo que él había creado, y si no, todos serían torpes, ¿cierto? Porque primero tenemos el espíritu, luego viene la conciencia y luego sigue el desdoblamiento. De modo que yo le decía a mi flaca que ella era una gran alma, y yo le converso y la acaricio y todo aquello, y yo le pedía flores y está florecida, bien bonita. Unas flores bien exquisitas, pequeñitas y bueno, una belleza. Entonces, si nosotros queremos saber de Dios, si no existiera ese magnetismo cósmico, si no hubiera esa energía de Dios, nada se desarrollaría, nada crecería. De modo que para nosotros los gnósticos, y que debemos de cada día aclarar más, que toda planta tiene su alma, y uno se puede compenetrar con esa alma de esa planta y saber algo de ella. Es algo maravilloso. De manera que la conciencia es una energía que por sí misma crea. Es decir, cuando ya vemos nosotros, en el caso de una planta o de un animal, ya el que lo creó ya existía. Fíjate tú. Entonces yo veo esto sencillo para explicarlo, porque podemos nosotros sustentarlo, que nosotros encontramos en los minerales que empiezan por piedras, que nadie da nada, pero luego se hacen preciosas. Quiere decir que ahí está el aliento de vida para la naturaleza de los minerales, y luego con los vegetales, y luego con los animales, hasta llegar al estado humano. Eso quiere decir que del vientre de la madre, o desde el mismo momento que nosotros ponemos una semilla, ya ahí va la vida. Entonces, ¿dónde está Dios y cómo Dios es que funciona en el universo y en la tierra? Es una conciencia, simplemente. Yo hago muchos experimentos con los vegetales acá con Miyaki, ¿no? Y nos damos cuenta de, aquí afuera tengo una cosecha de tomates que sembré en un macetero. Un vecino me dijo, usted nada más tira la semilla ahí, él es testigo de Jehová, e inmediatamente usted en 2 meses tiene tomates, en menos de 2 meses. Entonces, es una cosa tan bonita saber uno que en el corazón de una semilla va el aliento de Dios, el aliento de la vida. Lo mismo pasa con nosotros, en nuestra simiente viene la vida, de acuerdo con nuestros valores. Entonces,
creo para mí que una persona que pregunta y es escéptica y no cree en Dios, nosotros le llamamos a que mire la naturaleza en todas sus manifestaciones y que ahí está Dios. Y yo no te puedo decir nada más porque Dios es un intangible. Tú puedes llegarlo a sentir cuando ames a tu familia, cuando ames a tus hermanos, a tus vecinos, cuando tú te quieras más y mejor, ahí está Dios. De manera que hasta ahí llegó el asunto. Ahora, una persona que empieza en primera cámara, inicia el estudio del conocimiento, pasa por ese mismo proceso. Así fue mi instructor cuando yo retomé los estudios. Lo primerito que me habló fue la esencia. Y me habló del tema de la partícula mínima con que nosotros recibimos el soplo de vida. Y luego hay una cantidad de procesos que quedamos nosotros prácticamente aprisionados por lo que venimos arrastrando de existencias pasadas. Entonces, eso debe destacarnos a nosotros la importancia de hacer un trabajo ahora mismo. De modo que sobre la conclusión de esa primera pregunta, que es bastante complicada y hay muchos conceptos en el cristianismo moderno y en la iglesia tradicional y demás, para mí la conclusión es que es una energía absolutamente consciente y que para sentirla, siendo que es un intangible, solamente nosotros lo podemos lograr con la oración, con la meditación. Y más adelante vamos a ver esa otra pregunta que tiene relación con la primera. De manera que yo digo que no hay ninguna complicación, pero sí nace la necesidad de estudiar la obra de si hay diablo, si hay infierno, si hay karma, porque en ninguna otra obra encontramos tanta claridad sobre lo que es la esencia y lo que son las leyes que rigen tanto la psicología de cada uno como las leyes que pertenecen a la esencia. De modo que yo recomiendo leer el libro y después estudiarlo por capítulos. ¿Cómo explicar a un recién llegado de primera cámara? Sí, a ver, la pregunta la hace Natalia. Discúlpame, te escucho. Tengo por aquí mi conciencia y me hace dar cuenta. Bien, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo explicar a un recién llegado a primera cámara quién es Samael? Es que yo pienso que nosotros también tenemos que ser astutos de la buena forma. Y sería decirle primero qué es gnosis. Yo te voy a explicar primero qué es gnosis y después te voy a hablar del fundador de esta institución y te voy a hablar de un develador de cuestiones que están en los 4 evangelios, pero nunca ha sido develado. De modo que si tiene un poquito de paciencia, podemos hablar de los ángeles del Apocalipsis, que ellos son los avataras, ellos son los mensajeros. De manera que uno debe darle la vueltita y explicarle primero qué gnosis,
como conocimiento, como sabiduría, y llegar a decirle que gnosis es amor, porque lo que nosotros aprendemos en gnosis no nos lo enseña nadie, particularmente, ni la mamá que lo quiere tanto a uno, ni el papá. Entonces, hay un momento que tenemos que definir que la gnosis es amor y salimos de la muletilla de gnosis, conocimiento y sabiduría, porque lo es, pero eso lo podemos hacer más adelante. Fíjense. Entonces, si tú te quieres, si tú buscas el conocimiento, la idea de nosotros es que tú cambies, que tú revises a ver qué tienes para cambiar, qué te está sobrando, qué te falta. Entonces, eso te lo puede solucionar un conducente, que es un instructor, o que también llamamos a un misionero. Y le decimos misionero porque él sintió, ese hombre, ese varón, o esa mujer sintió ser una misionera. ¿Misionera de quién? Del Cristo. Del Cristo. De aclarar y darnos cuenta de que nosotros tenemos mucho por aprender, pero necesitamos paciencia. La gnosis es un proceso que muchos hermanos traemos material de existencias pasadas, y en la medida que vamos leyendo y vamos practicando, van surgiendo experiencias que no están escritas, sino que es una sabiduría que tú traes, porque viene de existencias pasadas. Me refiero al conducente, al instructor, al misionero. ¿Y por qué en un momento dado uno le puede decir, yo estoy aquí por testimonio? Y puede contarle una anécdota de su vida, cómo andábamos por allá enredados, despistados y sin ningún horizonte y demás. Eso nunca es pecado ni es error, dar un testimonio. Al contrario, estamos hablando de lo que sabemos, de lo que entendemos, de lo que comprendemos. De manera que decirle a una persona que Samael en un principio era un ángel, dice, caramba, solo me faltaba eso, pues, ¿no? Entonces, ¿quién es Samael? Samael, en un principio, un profeta. Y ese profeta tenía experiencias muy especiales y él fue plasmando por medio de escritos y luego daba conferencias y fue formando un cuerpo de trabajo para enseñar lo que él había aprendido. ¿Y ahora es dónde está? Bueno, eso ahorita no tiene tanta importancia. Lo importante es el conocimiento. Lo importante es que están los libros que tú lo puedes escudriñar, examinar y ver si te es útil, si te sirve o no te sirve. Porque esto es un voluntariado. Entonces, si tú tienes necesidad de hacer cambios en tu vida familiar, en lo laboral, ser más responsable, etcétera, etcétera, pues esto no te va a costar nada. Tú lo que tienes es que interesarte e iniciar el estudio que llamamos de nivel A. Entonces, si tú te quedas en A y estudias de nivel, después pasas al B, quiere decir que estás dando una nota para pasar de un nivel a otro. Y de B pasas a C. Entonces, tú mismo te vas autoconvenciendo, porque la gnosis no convence a nadie.
Es lo que te puedo decir por ahora. De modo que para la próxima, si tienes inquietudes, bienvenido y yo estoy preparado para orientarte en lo que yo pueda. Entonces, ya uno hace un amigo. Hace un amigo. Y eso es importantísimo. Hacer esa amistad. Yo formé primeras cámaras haciendo amigos. Y yo no conocía a nadie. Ni nadie me conocía a mí. Y así formé santuarios. Y así estoy aquí con ustedes, amigos. Entonces, ahí es que empezar por la amistad. Hasta llevarlo a tomar un cafecito. No importa que se lo tome y no lo vuelva a ver. Pero nunca se le va a olvidar que se tomó un café con Rodrigo, que tomó un café con Natalia, ¿no? O sea que dejó amigos. La amistad es básica y es fundamental para nosotros penetrar en cualquier sociedad. Y si logramos 1, 2, 3 o 4 o 5, son 500. Porque así son. Entonces nosotros no nos vamos a dejar que vamos a esperar tener 100 o 50. No. Eso es dificilísimo. Bien, entonces yo creo que tocar el tema del maestro Samael, si había gente en segunda cámara que hacíamos cadenas, pasaron la segunda cámara. Y uno decía, Samael, 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 glorioso ser, te llamamos y te invocamos. Y aquí había uno al lado mío que decía, Jesucristo, Jesucristo. Casi me cortaba hasta la cadena, ¿no? Porque estábamos invocando a un Samael que no sabía ni quién era. Y aquí al lado te decía, Jesucristo, Jesús. O sea, como una acumulación. Entonces, no tiene sentido. Lo más importante es el contenido, la doctrina. Pero uno aprende así, dando lora, así dando tumbos por aquí, por allá, diciendo cosas, y los demás se van por allá a reírse de uno, y en buena hora que se ríen. Porque el último que ríe, se ríe mejor. Bien, entonces, está aclarado el maestro Samael, está aclarado sobre el tema de Dios. Puede que hayan preguntas, entonces las vamos a ver si es posible. Vamos, vamos, Natalia, con la próxima. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿a qué virtudes representa ese 3% de conciencia libre en las personas? Bien, muy bien. Voy a brindar por esa pregunta. Mira, las virtudes son del alma. Y si son del alma, son del espíritu. Porque en ese embrión de alma va el soplo del espíritu de vida. ¿Qué pasa? Que la virtud en un ser humano, mujer o varón, está en el 3% de esencia, pero hay 97% de infraconsciente. Y luego cuando actúa el infraconsciente, se proyecta el inconsciente. Entonces, cuando ya funciona el inconsciente en un niño o una niña formada con 7 años y ya la personalidad se formó, la personalidad con toda esa legión se absorbe en el 3%, entonces a los 7 años el niño patalea y pelea y da la batalla. Y cuando llega a 14, ya se quiere casar, sea mujer o varón. Yo me quiero casar, yo quiero una mujer, ¿no? Ya tiene 14 años. De manera que la esencia es una virtud,
pero es de nuestro Cristo. Fíjate tú. Y no hay forma de uno continuar con ese 3%. Solamente tú puedes liberar esencia a conciencia si te haces atleta en la meditación. Pero primero hay un proceso en eso. Luego hablamos de la meditación. Así el tema del 3% está absorbido por la Legión. A ver, vamos con la otra pregunta. Y si hay una repregunta, yo estoy listo. Encantado. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo explicar al público qué es el patriarcado? Muy interesante, para que ellos se enteren de que están frente a una institución que es responsable, que tiene un cuerpo de doctrina y tiene hermanos que son instructores, formadores, misioneros, que se vienen, digamos, también formando. Uno no termina de autoformarse, uno no termina, porque cuando uno cree que se ha autoformado, ahí puede uno caer en la mitomanía. ¿Ves? Entonces, todos los días estaremos aprendiendo, si se lo permitimos, a nuestro ser. Tenga la seguridad de eso. Entonces, el patriarcado, hemos dicho que es una institución sin fin de lucro. Eso hay que decirlo porque dicen, bueno, ¿y entonces cuánto vale esto? Eso hay que anticiparlo. Patriarcado es una institución que no tiene fin de lucro. Es una ORG que está aprobada a nivel internacional. Porque cada uno de ustedes debe tener una copia de la Constitución. Lo importante es tener copia de la Constitución. Y ese es el arma. No somos piratas, ¿no? Es una Constitución para que sea reconocida a nivel internacional, y si no nos la registran, nosotros la podemos llevar a una notaría y el notario que reconozca que es una institución que tiene su matriz acá en el Ecuador. Por ahora, después no sabemos dónde puede estar la sede del patriarcado. La sede del patriarcado estaba en México. Y luego de México se vino a Colombia, a Ciénaga. Y luego de Ciénaga se vino al Ecuador. ¿Por qué? Porque es una sucesión patriarcal de orden teocrático. Entonces, pero esa parte de orden teocrático nosotros la podemos dejar cuando hablemos que tenemos un cuerpo sacerdotal de damas y de caballeros, de varones, que ellos son el cuerpo que dirige y demás. Fíjense que tocando este tema, ¿cuánta responsabilidad tenemos? Nosotros no debemos dar un paso en falso porque nos toca borrón y cuenta nueva. Y es más difícil. Ahora, es mejor pararse y seguir y no quedarse uno tirado ahí en el piso. Porque estudiar gnosis y practicar gnosis no es como decir, venga, lo invito a almorzar, eso es más fácil. Entonces, el maestro Samael se preocupó muchísimo por el año 73, 74, y ahí fue cuando él dijo en sus escritos que no existía responsabilidad en los seres humanos. Pero no es posible, decía él, que los que entramos al sendero no vamos trabajando por ser responsables.
Él lo decía con un lamento, lo decía con amor. Él no lo decía por criticar a nadie, sino como lo que es. Un varón sabio, respetuoso de lo que cada uno de nosotros somos y hemos logrado. Él nunca le exigió nada a nadie. Nunca. Entonces, pero él sí sentía que nos faltaba a nosotros ser más comprometidos con nosotros mismos. Porque cuando nos comprometemos, tenemos compromiso con la logia blanca, con la iglesia gnóstica, de los mundos superiores. De manera que siempre estamos andando por el filo de la navaja. De manera que nosotros bien podemos decir que nuestra doctrina es una doctrina del Cristo vivo, ese que te hace latir tu corazón y señalarle ahí en el pecho. Ese que está en tu corazón, ese es el Cristo que está ahí. Cristo en tu corazón, aprovechalo. Pero tienes que hacer un trabajo y aquí en el patriarcado te enseñamos para que tú vayas recibiendo ayuda y te conviertas en un ser humano nuevo, diferente. O sea, trabajamos por la transformación humana. ¿Cuánto te cuesta? No te cuesta nada. Simplemente que vengas. ¿Por qué? Porque nosotros somos servidores. Somos servidores. Que aquí les traje esta gallina. Porque eso pasaba cuando yo fui a misión. Bienvenida la gallina. Aquí les traje estos huevos, misionero. Bienvenidos los huevos. Porque tenía hijos. Y estaban pequeños. Y yo hacía la misión. Yo no trabajaba en nada, pero nunca faltaba qué comer, ni qué vestir, ni dónde vivir. Eso mismo le pasó a Garga Cuchini, un hombre modelo, dio todo para que a sus hijos dijeran, tú diste todo por nada. Entonces un día dijo uno, yo conozco 2 pendejos, dijo un hijo de él. Yo estaba ahí, en Siena. Digo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que tú dices? Parece que estuviera loco. Le digo al hijo, que era el mayor. Digo, yo conozco 2 pendejos, a Jesucristo y a Julio Medina. Porque nosotros después hemos terminado viviendo de la limona que dan los gnósticos. Y a los gnósticos los voltea uno con la cabeza para abajo. De lo que le salen del pantalón son alas de cucaracha. Y de eso no podemos vivir, Julio, le decía. El loco este. Pero una cosa bien bonita como enseñanza. Yo llegué en el momento preciso para escuchar a un ignorante. Eso me gustó. Y lo cuento como anécdota. Y entonces el maestro me dijo, Olmedo, no le pares bolas a Álvaro. Él dice cosas, pero no entiende. De manera que, déjalo. Yo no dije nada porque está en la casa de él. Pero él decía, no digas nada, pensando que de pronto yo iba a decir algo que yo era así como, me gustaba dar látigo. Pero el ignorante ya hoy aprendí, hay que enseñarle la noche para dar el mensaje. Bueno, entonces yo les decía a ustedes que nosotros necesitamos enfocar a los de primera cámara también hacia la familia. La familia vive mal, pésimamente mal. Porque del amor en la familia es muy poco y nada lo que se siembra. Entonces los matrimonios fracasan, caen en el hastío, en el aburrimiento, porque viene la recurrencia. Ese es el problema. La recurrencia viene y eso es como cuando el gallinazo siente la fragancia de
del animal muerto y le cae. Y nosotros, como estamos dormidos, entonces dejamos que llegue el gallinazo y nos absorba la energía y nos ponga en tristeza, nos ponga en melancolía, en emociones negativas, todo eso. Piensen que esta es la forma, porque es doctrina. Yo no me estoy inventando nada. Ese lenguaje es el lenguaje de Garga Cuchín. Léanse los prefacios y verán cómo él dice las cosas de bonitas en los prefacios. Hoy a mí me encantaba escucharlo a él y yo aprendí, porque me decía, hay hermanos que hablan que el órgano cundartiguador y ahí lo cargan y no sabe qué, decía él. Y ahí viene el otro que habla de los glifos y ni saben qué son los glifos. Entonces nosotros no hemos de caer en ese lenguaje, porque ese lenguaje complicamos a la persona, la complicamos. Entonces, el que llega nuevo, hay que hablarle que tenemos un problema a todos los seres humanos de defectos. Después le hablamos del ego, del yo, y ahí lo vamos metiendo en el carril, poco a poco. ¿No? Porque me habían preguntado sobre el tema del lenguaje. Es más importante el lenguaje que la pedagogía, porque la pedagogía, por lo general, uno va creando una cuestión por naturaleza en lo que es la pedagogía. Y el lenguaje tiene uno que cogerlo de literal a pasarlo a gnosticismo, al entender de uno. Y así llegas, porque llegas y te haces de 3, de 4 amigos y hasta te compran las velas, te van a comprar las uvas y yo las voy a traer de regalo y te llevo las flores para el ara, para el altar, y entonces se vuelven aprendices de servidores. Yo tengo testimonio de hermanos así en muchos lugares. Y así se volvieron servidores. Hoy son sacerdotes, son obispos, son misioneros. Una cosa bonita, hermano. Entonces tenemos que aprender a ser sembradores. Madre divina, divino ser, ponme las palabras en mi cerebro, en mi mente, en mi corazón, para entregar el mensaje de la gnosis. Te dan esa influencia, esa capacidad, pero todo no lo debemos hacer con el cerebro, con la mente. Necesitamos la sensibilidad de la sabiduría de nuestra Madre Divina, Kundalini del amor. Hoy hay que amar a la Madre Divina, amarla, y ella nos ama a nosotros. Tenemos experiencias por pura misericordia, porque hemos sufrido. La Madre nos da enseñanzas. De manera, hermanos, que el manejo de la primera cámara hay que tratarlo con bisturí, porque la gente está más preparada para irse que para quedarse. Bien, a ver, ¿dónde está? Aquí ya la veo. La pregunta que sigue. Maestro, antes de avanzar, quizás pueda contestarnos, hacernos algún comentario sobre la pregunta actual y la anterior, que se comentó algo en el chat. Ajá. Quizás para redondear un poco con ambas antes de avanzar. ¿Le parece? De las dos primeras. De la actual sobre el patriarcado y sobre la anterior. Hicieron unos comentarios que quizás podemos cerrar con esto para seguir con las demás preguntas. ¿Quieres que te diga algo más sobre el patriarcado? Sí, en el chat surgió que la palabra patriarcado es muy sonada por parte de los movimientos feministas.
Entonces, Ah. ¿cómo explicar la palabra patriarcado a los movimientos feministas? Eso sería como para redondear con esta pregunta. Está entendido. La palabra, el vocablo patriarcado es antiguo, porque hubo una época en que la que organizaban y mandaban todo eran las mujeres. Entonces existió el patriarcado de las mujeres, de las damas, pero no era un patriarcado espiritual. Si ustedes investigan sobre esa historia, ahí se van a dar cuenta. Pero hay otro patriarcado que está en el Antiguo Testamento. Ese es patriarcado del Antiguo Testamento, es el que llega hasta el maestro Samael y es el que el maestro Samael, podemos decir, lo restaura, porque el patriarcado se había perdido. Entonces, el restaurador del patriarcado con un cuerpo de doctrina viene entonces de Moisés a Juan y de Juan con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Entonces los patriarcas de gnósticos están todavía activos, porque hay comunidades gnósticas, especialmente en Asia. Hay patriarcas. Claro que tienen otro tipo de fisonomía, tienen otro lenguaje y demás, pero son patriarcas ortodoxos, inclusive son hasta extremistas en el aspecto religioso. Entonces, yo creo que si ustedes investigan el pasado de ese patriarcado, inclusive lo que dice la Natalia es verídico. Se dice inclusive de que a mí me han dicho que nosotros los gnósticos hemos cogido el patriarcado de las mujeres. Pero ¿quién va a contestar a eso? Nada. Si uno sí sabe de dónde viene el tema del patriarcado. Lo más importante para nosotros es que que eso nunca va a dejar de que no pase, que vengan a reclamarnos a nosotros. Entonces, una vez dijo Grauchi, Olmedo, nunca se te olvide que un funcionario gnóstico se defiende con documentos. Ahí fue cuando él recibió el patriarcado delegado por Maestro Samael y yo le abrí el patriarcado aquí en el Ecuador a él y él firmaba porque le debió el patriarcado. Entonces yo le comenté sobre eso. Digo, no, eso se han dicho miles de cosas, pero no podemos dejar que confundan el patriarcado del Cristo íntimo con cualquier cosa que son rezagos de comunidades de un pasado. Así me dijo el maestro. Entonces, la inquietud de Natalia tiene mucho valor y es una alerta, porque en cualquier momento pueden sorprendernos. Pero si nosotros hacemos que mínimo hacer notariar el documento que le llegue a ustedes, como lo hizo en Perú, como lo han hecho en Colombia y como lo han hecho en México, un hermano obispo Raúl Alvarado Gofié, él es muy secreto con sus cosas, pero él representa patriarcado. Entonces, no le veo a eso mucha performancia para que nos causen daño. Pero está muy bien. Esa fue una de las preguntas. Y la otra... Y el otro comentario que está en el chat para cerrar con la pregunta anterior es sobre el 3% libre y dice, si ese 3%...
Sí, sobre el 3%, sí. Sí, Ese 3%, la esencia, ¿se relaciona con las tres fuerzas primordiales, el Padre, el Cristo y el Espíritu Santo? no. Esta es una esencia inocente, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una triada que está mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar en el sentido espiritual. Porque el Padre, cuando decimos que está en los cielos, Él está en el absoluto. Y se dice también teológicamente que existen tantos hombres y mujeres en la tierra como tantos padres en los cielos. Entonces, el 3% emana del tercer logos, que es la Madre Divina. Que el primer logos es el Padre y Él está en otras latitudes espirituales. Y el Hijo, que es el Cristo, está también en otras, son conciencias ya. Y el Espíritu Santo es la Madre Divina y ella es la que maneja la creación y todo aquello que tiene que ver con las criaturas. Pero ella trabaja con ángeles. Ángeles que ella están bajo la tutela, ángeles están bajo la tutela de la Madre Divina. Pero desde el mismo momento en que se conecta la esencia al cordón, que se dice plateado, pero de plateado no tiene nada, es un cordón celular, pero sí trae por dentro, ¿no?, un brillo que viene de la esencia. Y se conecta, inmediatamente se conecta, ya tiene vida la criatura. Si no se hiciera esa conexión, la simiente se putrefaría, cae putrefacto, se destruiría, porque lo que le da la vida es el 3% de esencia. Pero lamentablemente, como no hay escuela, ni hay un sistema de emanarle amor a un niño, a una criatura, hay mujeres que son muy amorosas y lo que hacen con el vientre de ella y lo acarician. Eso es positivo, que sea una persona llena de armonía, llena de paz, llena de amor. Esas personas reciben unas criaturas que son especiales y hasta son predestinadas para bodhisattvas, para maestros que deben de venir a cumplir misión. Pero no hay una cultura para eso. Hoy reina el alcoholismo, la marihuana y un poco de cosas que son contrarias al Espíritu Santo, al tercer logos. De manera que lamentablemente la esencia se la absorbe el yo. Fíjate que cuando nosotros estudiamos los valores que tienen las conjuraciones, hay una conjuración donde dice que nosotros no vamos a permitir que se lleve, que nos quite los seres, que son las partículas del ser que deben de penetrar en los trabajos que se están realizando. Entonces, más bien, si tú te duermes, el ego se los absorbe. Porque es una lluvia de átomos que vienen de nuestro ser. Entonces, entre más desarticulada sea un cuerpo físico y una personalidad, es un alma prácticamente que en el tiempo se va perdiendo porque no está haciendo nada para él. En lo personal, menos para su ser. De manera que el 3% de conciencia
no existe. A nosotros lo que nos va a salvar es mantenernos alerta y saber observar y autoobservar, observar los ambientes y autoobservarnos, darnos cuenta inmediatamente de que nos están robando la energía, que los ladrones nos tienen sitiados. Inmediatamente, en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por las fuerzas del Cristo, conjuro toda entidad negativa e invocar al Padre y a todos los seres que te puedan prestar ayuda. Uno tiene que volverse bien cortante, bien fuerte para poder combatir semejante oscuridad que trae los yoes, los egos. Nosotros eso teóricamente lo conocemos, pero otra cosa es verlos, ver los yoes de uno, que parece que fueran amigos, que parece que fueran hasta familia de uno. Uno se acuesta con ellos y se levanta con ellos. Por eso hay que hacer trabajos en la mañana y trabajos en la noche. Ese es mi consejo. Así te quiero decir a ti, Natalia, y a todos mis hermanos. Ahora, esta parte no puede ir a la primera cámara. Esto que estamos hablando ahorita sobre esta primera y esta segunda, tiene que ir a cámara B y C. Porque los que están ahí están muy crudos para decirles lo que aquí estamos diciendo. Yo considero que debe de haber en el futuro, no muy lejano, un curso de instructores y refrescarnos todos, removernos nuevamente, reciclar lo que hemos aprendido y vamos a aprender más y vamos a estar más llenos de entusiasmo, de alegría, de fe, de esperanza, y de ahí no nos mueve sino Dios. No sé cuándo, pero debemos de hacerlo. Eso hay que programarlo de poco a poco. Bien, a ver, Natalia. Ya está lo del patriarcado. Natalia. Bien, vamos avanzando un poquito con las preguntas que ya tenemos. Sí. Y después pasamos a otras que van surgiendo en el chat que no vienen todavía relacionadas con las que están, así que se van a contestar, pero vamos a ir avanzando un poco. La siguiente pregunta es... ¿cómo se... ¿Qué? ¿Número qué? Número 5. Ah, ya. ¿Cómo se puede explicar la fornicación a quienes llegan a primera cámara? Esa pregunta es del millón. Bueno, nosotros podemos hablar, porque a mí me hablaron así, de la energía creadora en primera cámara, pero el que me habló pues también era bastante avanzado y tinoso para las cosas. Pero sí podemos hablar de la energía creadora y de hacer una valoración de cómo se crean los hijos, ¿no? Y se puede hacer de una manera sencilla, porque si se habla de la energía creadora, vamos a hablar de que el origen es de un papá y de una mamá. Todos somos el origen de un papá y una mamá. Pero ¿quién nos dio el aliento de vida? El Espíritu Santo. Por eso quedó ya sembrado, cuando ya llegamos a cierta edad, y donde nos plantea en el Nuevo Testamento que vuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir, o no debemos decir, que el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque ya usted lo está mandando para los infiernos. ¿No te cuenta? Entonces hay que seguir hablando y valorando es la energía. Y tener en cuenta
de que sí se está investigando el asunto de la sexualidad, tanto en lo individual como en las parejas. Hay hombres sabios que están haciendo esas investigaciones, de ver la degeneración, la falta de control que hay tanto en los jóvenes, varones y mujeres, como en los adultos. Pero todo eso se hace por ignorancia. Nosotros hoy no podemos satanizar, no debemos satanizar de ninguna manera, ni sigilosamente, ni tampoco quedarnos callados para siempre, sino saber decir las cosas. Yo estoy preparando un tema que voy pronto les va a servir y nos va a servir a todos sobre el amor y sobre la sexualidad y demás. Pero tengo que hacerlo con ciertos soportes que están en la Biblia también, para que no es una cuestión dedicatoria de un misionero ni de ningún misionero, sino que todos podemos aprender de cómo manejar algo tan importante, porque tan importante es el centro motriz como el emocional, como el instintivo, como el sexual o como cualquier centro. Pero el centro sexual se puede decir que es bendito. Es bendito. El centro sexual es bendito. Es un crisol. Es un crisol que hasta a veces hay ocasiones que hay hermanos que estudian 3, 4, 5 meses, 6 meses, ¿no? Y después ellos después se dan cuenta de que están en un error. Y uno trata pues de consolarlos, si cabe la palabra, ¿no? Pero también es la cuestión de la falta de voluntad. Esto quiere decir que nosotros tenemos prácticas para fortalecer la voluntad. Y hay la práctica para hacerlo individualmente. Es cuestión nada más de compromiso, de uno comprometerse. Y eso es una cosa importante en la primera cámara. Si tú quieres ver resultados, si tú quieres salir adelante, tienes que comprometerte contigo mismo, porque nosotros te vamos dando la orientación filosófica o teórica y te vamos dando práctica. Pero si no aplicas nada, no vas a ver resultados. No me vas a decir con el tiempo que la noche no sirve. Que no sirve es uno porque no se interesó, porque te faltó compromiso contigo. Pero uno conversa nuevamente y ese es otro ejercicio para uno como instructor o como formador. Entonces no debemos de cansarnos de otra vez el vago vuelve. Eso no cabe. De modo que el Evangelio dice, no os canséis de hacer el bien. Y el mejor bien para un ser humano es el conocimiento para que salga de su ignorancia como ser humano. Bien, entonces ese tema de la parte sexual, para tocarlo, podríamos nosotros decir de que hay 3 tipos de sexualidad. La normal, que es la reproducción de la especie, ¿cierto? Sexualidad normal. La infrasexualidad, que atropella o va contra la sexualidad normal, ¿no? Que tienen aberraciones o equivocaciones que nosotros ayudaremos. Como me han ayudado a mí, uno le dice al paciente, ¿no? Como me ha ayudado a mí, yo también te puedo ayudar
a que entiendas los tipos de sexualidad que hay, ¿no? Y cómo hay sexualidad que es normal para cualquier ser humano o para cualquier animal. Es un derecho legítimo la unión de un macho con una hembra. Eso es normal. Pero está también la infrasexualidad, que está en el medio, donde está también más allá la suprasexualidad. De manera que si tú sigues estudiando, vas a hacer una distinción de que hay 3 tipos de sexualidad. Ya eso es una cuestión tuya. Si tú estudias y entiendes lo que hasta ahora te he dicho, entonces pasas al nivel B. Mientras tanto, ¿para qué nivel B si no has entendido el nivel A? Y tiene que ser así, porque aquí nada se regala, lo digo aquí para nosotros. Porque imagínese usted, ir a dar una conferencia tiene un costo. Y uno va y se sienta ahí a esperar al que no acaba de venir, porque uno lo invita. Pero uno dice, bueno, Padre mío, Señor mío, hágase tu voluntad, aquí estaba en tu nombre, te pido que me dé la bendición y fortaleza, porque quiero seguir siendo un misionero al servicio de Cristo y la logia blanca. Es una acumulación para el diablo, para el ego, porque el ego dice, ya no vuelvas por allá, vámonos para acá, que es más chévere, ¿qué tal? Nada, ni un paso atrás, te vas a los infiernos, Madre Divina, lánzame este demonio a los infiernos, 1 vez, 2 veces, 3 veces, que se desintegre. Y la Madre Divina, como es mamá, acude y nos ayuda. Necesitamos la fe gnóstica. Entonces sí podemos nosotros enumerar los 3 valores que existen en el asunto sexual. Pero ahí nomás, eso es una cucharadita. Después se le da otra cucharadita para que no se vaya a intoxicar. Porque uno mismo puede llevar al ridículo. ¿Quién no cuando están hablando más de la cuenta? Si estaba con un neófito. Entonces, toma tu maduro, pues. ¿Y qué pasa? Que la gente le da una falsa interpretación a la enseñanza. Uno mismo se encarga de distorsionar un mensaje divino. La gnosis es milenaria con otros nombres. Ha existido. Es una sabiduría del alma, del espíritu. Bien, avanzamos, Natalia. Bien. La siguiente pregunta es un poquito compuesta. Dice, ¿puede el Espíritu Santo hablarle y guiar a un pastor evangélico? Y si no es así, entonces, ¿cómo explicar lo que ocurre en un culto evangélico? Y sigue, ¿cuál sería la mejor forma de dar ánimo a una persona que ha perdido el deseo de vivir? Oh, esa está buena porque está larga. A ver, vuelve, repíteme la pregunta. ¿Cómo? Bien. Empezaba en, ¿puede el Espíritu Santo hablarle y guiar a un pastor evangélico? Y si no es así, entonces, ¿cómo explicar lo que ocurre en un culto evangélico? Y ahí sigue con la otra parte de cuál sería la mejor forma de dar ánimo a una persona que ha perdido el deseo de vivir. Esas son dos preguntas. Sí, por eso es compuesta. ¿Cómo podemos describir a Dios en una persona que lo pregunte? ¿Puede el Espíritu Santo guiar a un pastor evangélico? Y si no es así, entonces, ¿cómo explicar lo que ocurre en el culto evangélico? Bueno, desafortunadamente, los hermanos pastores todo lo llevan a un entusiasmo mental.
Y lo que más actúa ahí es la personalidad. Y ellos, pues, basados en fantasías, en proyecciones mentales, ¿no? Piensan que el Espíritu Santo está aquí a la vuelta. El Espíritu Santo, para nosotros los gnósticos, es el dador de la vida. El dador de la vida. Eso no tiene más vuelta que darle. Por esa razón es que es censurado dentro del mismo evangelio. Porque dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, un hermano evangélico de transmutación o de cualquier práctica para transmutar energía creadora, él de eso no sabe nada. Absolutamente nada. Yo he conversado con hermanos pastores, he conversado, pero nunca me ha preocupado por ponerme a estirarme por gusto, porque ellos están cerrados literalmente con el Nuevo Testamento y una goterita por allá del Antiguo Testamento. De manera que ese culto que hace el pastor es un culto absolutamente intelectual, totalmente intelecto. Y la gente cae en ese mismo coro. Entonces todos salen saltando. Oye, todo. Ayer nada más vi por ahí que un hermano me mandó un video y estaban ahí en un culto. Y ese hermano bailaba, pero bailaba hasta bueno, hasta daban ganas de bailar con él. Y bailaba y todas esas cosas. Y detrás estaba como que era la señora o la novia y lo jalaba de la camisa para atrás porque no paraba de bailar y el tipo casi se desbarataba de tanto bailar, ¿no? Entonces, el único que bailaba era él. Los demás sí estaban escuchando lo que decía el pastor, pero él bailaba. Él estaba enajenado. Yo creo que hasta problemas mentales tenía esa pobre criatura. De manera que esos cultos lamentablemente son vacíos. Esos cultos no pasan de las 97 leyes. Y para llegar a un culto a una ley sería la ley del 3, y luego la del 6, y luego la del 12, puede llegar si el oficiante está convencido y que está haciendo un trabajo y se puede proyectar un culto hacia los mundos internos. Eso ya depende del oficiante. Como también puede un hermano hacer un ritual de primer grado o de segundo grado o séptimo grado y ser prácticamente algo que lo leyó en el libro y eso es todo. ¿Cómo llegó a consagrar el pan y el vino? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo entregó? ¿Cómo dio gracias por ese beneficio que le concedió la logia blanca? Son planteamientos para uno. Pero nosotros nada más no vamos a lavarnos las manos y la cara y vamos a echar a tierra al pobre pastor. Yo pienso que esas personas, para mí, necesitan misericordia. Por esa razón, cuando nosotros bendecimos con la bendición arónica de nuestro Señor Cristo a toda la humanidad. Toda la humanidad. No que nosotros somos privilegiados. Somos privilegiados. Tenemos toda la oportunidad del mundo. Nos han dado todo. De manera que este tema con este hermano pastor, así son las cosas. Ahora, la pregunta
¿Cuál sería la mejor forma de dar ánimo a una persona que ha perdido el deseo de vivir? Sinceramente, es una forma como la personalidad es atrapada por una naturaleza que está oculta. Ha caído en un estado de autoconsideración, pero absolutamente concentrado. Una persona que puede estar al borde de suicidarse, hasta de perder la razón. Necesita mucha ayuda esa persona. Ahora, el diálogo con una persona esta sería importantísimo para que tenga esperanza, ¿no? Para que pueda... Ahora, ¿qué tantos conflictos ha tenido? Ha sido despreciada por un enamorado o por su esposo, etcétera, etcétera. Sinceramente, eso es doloroso psicológicamente para una persona. Y lo mismo le puede pasar a un varón. De manera que en este caso, si hay un sacerdote bien parado y bien plantado y la persona es conocida, se puede hacer meterla al centro de una cadena. Y si hay otro más que le ponga la mano en la cabeza y en la espalda, y le pueden hacer un trabajo de misericordia, pero uno no sabe quién es. Uno no sabe si es una persona que tenga, además de eso, problemas epilépticos, ¿no? Problemas de histeria, no se sabe, pero bien se puede incluir en cadenas de fuerza, en cadenas de curación, de sanación, pero todo el mundo, todo ser humano tiene el derecho y nosotros tenemos el deber de darle ayuda, que dar ayuda. Esa pregunta aquí es bastante cuando uno pierde el deseo de vivir es un momento muy crítico. Ahora, cualquier ser humano, si sea hermano gnóstico, puede caer en el desencanto, en la tristeza y demás. Pero ahí es donde uno tiene que estar observando lo que está pasando y sacar la espada de la voluntad y hacer un trabajo esotérico. Y el trabajo esotérico es conjuración de los 4, conjuración de los 7, invocación del sabio Salomón. Y hacer petición. No hay otra cosa que hacer. A ver, vamos con la 7ª pregunta. Y si no, el número que tengas tú allá. Bien, la siguiente es, ¿qué es un maestro de gnosis? Y si la gnosis es una religión. Bueno, nosotros tenemos 4 columnas. Y entre esas 4 columnas somos religión. La ventaja es que no somos una religión más, porque tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y tenemos las obras del Maestro Samael. En los libros del Maestro Samael hay cantidad de citas sobre la religión. Cualquier cantidad. Entonces, sí somos una religión. Pero es una religión que pertenece a una historia primitiva. Porque hay una religión que pertenece al cristianismo moderno y hay una religión que viene de la Edad Media. Pero la nuestra viene de los cielos estrellados.
porque es la iglesia triunfante. La iglesia de nosotros es una iglesia que está encabezada por maestros autorrealizados, por ángeles que tienen misión en la iglesia gnóstica de los mundos superiores. La iglesia gnóstica existe en la quinta dimensión y tiene proyección para la sexta dimensión, pero un estudiante gnóstico puede ir a la iglesia gnóstica de los mundos superiores en la quinta dimensión, con su vestidura, como puede oficiar, si es un sacerdote, un obispo, un arzobispo, o como miembro. En una ocasión, yo salí en astral, y cuando salí en astral, miré así hacia, era un bosque grande, entonces resulta que yo vi unas luces allá, y ese resplandor de la luz me hizo ver que había una persona con un báculo en la mano. Entonces resulta que se estaba haciendo una misa campal. Yo me quedé asombrado y yo me fui acercando, pero les digo honestamente, temeroso, ¿no? Porque yo no tenía una experiencia parecida a esa. Entonces resulta que era una misa campal para unas aldeas que habían en ese lugar. Y luego ya, ¡pum!, yo no me vine, sino que me sacaron. Es decir, yo me estaba de lejos mirando y luego me mostraron, se puede decir, una visión y yo regresé al cuerpo y yo me quedé asombrado. Entonces, la iglesia gnóstica existe en diferentes dimensiones, así como existe en el mundo físico. Es algo grandioso para nosotros también el tema de la iglesia gnóstica. Bien, volvamos al punto. A ver, ¿qué es un maestro de gnosis? Mire, en la época del maestro Samael hubo maestros de iniciaciones menores y maestros de iniciaciones mayores. Pero un maestro de iniciaciones menores, pues es prácticamente un aprendiz que si está trabajando con la malla sexual puede llegar a conquistar y ser un aspirante, ¿no?, para pasar a la primera iniciación de misterios mayores. Pero eso solamente se hace con misterios mayores, con malla sexual. En los misterios menores se puede hacer con pranayama, con prácticas de inhalación, exhalación, con el hansa, con el varoli mudra, y puede conquistar las 9 iniciaciones de misterios menores. Y es calificado como un maestro de quinta de menores. Y puede salir en el astral si está haciendo un trabajo, pasa y lo saluda, paz y merecía al maestro. Y como el otro lleva aquí la cruz de Cristo, usted dice, paz y merecía al maestro. Y cuando usted viene al cuerpo físico y dice, ¿qué maestro? Ni que era, yo soy el nuevo palomino. ¡Qué barbaridad! Es una cosa extraordinaria. No, yo no podía creer. Es que es asombroso ver usted allá la iglesia gnóstica y ver desfilando seres con sus vestiduras y con una beatitud extraordinaria, pero es para fortalecerlo a uno. Pidan que lo lleven a la iglesia gnóstica. Pidan, por misericordia, Señor Anubis y tus ángeles, yo pido ir al templo de la iglesia gnóstica. Si lo haces el día viernes, mejor. Y hay que pedir y pedir y pedir, pero eso no es mañana o pasado mañana. No, eso hay que darle, que darle. Y estar haciendo el trabajo
sobre sí mismo. Pero sobre eso hay mucha ayuda para los que están interesados, ¿no? Hay ayuda de los maestros para que se convenzan y tengan testimonio. Pero ellos saben a quién sí y a quién no. Eso sí es selectivo ahí. De manera que un maestro puede ser el que ya tiene el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal. No absolutamente formado, creado todo, pero ha creado unos embriones que van creando los cuerpos existenciales superiores del ser. Es una preparación. Y está ahí en un trabajo que debe de ser, y debe entenderlo él, de malla sexual, para poder atraer el alma humana. Y le muestran, buscan símbolos y cosas para mostrarle que ahí está el alma humana y que compórtese bien. Comportamiento y conducta. Pero el hecho de haber creado esas condiciones de cuerpos existenciales no es suficiente, porque esos cuerpos tienen que pasar por un proceso para la maestría. Entonces te meten en sótanos, en lugares que son oscuros, te encadenan y te hacen 50,000 pruebas para ver cuál es la reacción de ese pichón de maestro que creó los cuerpos existenciales. Entonces ya después vienen otros procesos, y esos procesos tienen que ver antes del alma divina y el alma humana, que sí trabajan para ese iniciado maestro. Ellos trabajan y lo hacen con mucho amor. Pero ahí es donde viene la perla seminal, ¿no? Y otros valores que tienen que ser absorbidos dentro de los procesos y solo se hace con malla visual. De modo que un maestro es alguien que está trabajando seriamente en la muerte psicológica, por cualquier medio que esté trabajando para no perder la energía y crear condiciones, y le ayuda. Y si la cosa es muy seria para esa mujer o para ese varón, crear condiciones y poder avanzar en la maestría, entonces le asignan una dama especial para que practique malla sexual en el mundo astral, limitando, porque es vigilado por un gurú. Pero es porque por fuerza mayor, usted no, eso es un trabajo muy especial, muy especial. Pero nunca abandonan al que tenga algún problema por alguna circunstancia, que quedó viudo, que él abandonó a la mujer, o la mujer lo abandonó a él, y uno de los dos estaba haciendo mejor un trabajo que el otro. Ellos todo eso lo pasan por la balanza. Por la balanza. Entonces, pasar de la iniciación en menores a la de fuego no es fácil. Y terminar las de fuego y avanzar, eso es un trabajo de purificación, de muerte psicológica, de santificación. Como que teoría es lo único que hay sobre ese tema, pero lo más importante es lo que se esté realizando individualmente. Pero no es fácil, no es fácil. Bien, entonces,
Entonces, decíamos que un ser humano que realiza un trabajo sobre sí mismo con vocación, porque para esto necesita vocación. Si tú tienes vocación, lo primero que tú dices, y lo dices todos los días de la vida, es: amadísimos maestros, amado maestro, mis anhelos es la autorrealización íntima. Si no alcanzo en esta encarnación a tener la autorrealización íntima, pido y suplico que en la próxima pueda seguir trabajando. Pido esa misericordia. Y dice que al que pide se le dará. Y como viene dando y haciendo un trabajo sobre sí mismo, haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, luchando contra el ego, entonces estás haciendo valores. El Padre todo lo paga. Todo lo paga, el Padre todo lo cobra. Porque está la ley. Así pues, que en este trabajo, es importante tanto que hemos hablado sobre el tema del trabajo sobre sí mismo. De modo que se necesita una responsabilidad humana de la personalidad, del cuerpo y la personalidad y la parte espiritual. Eso es importantísimo. Y la parte espiritual se fortalece haciendo las prácticas de vocalización, las prácticas de meditación, etcétera, etcétera. De modo que si nosotros comprendemos los factores de fe que son morir, nacer y servir, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, porque esos son los factores definitivos para crear un maestro en cualquier nivel. Mientras tanto, eso se vuelve un sueño y no una realidad. A ver, ¿qué sigue, mi estimada? Bien, maestro, vamos con 3 preguntas más, porque con tanto detalle tan rico para todos nosotros, el tiempo se ha extendido y acá ya son las 11 de la noche, entonces también para cuidarlo a usted, vamos con apenas 3 preguntas más y ya estaría por hoy. ¿Le parece bien? Perfecto. Bien. Entonces, la siguiente es, ¿a qué se refiere usted cuando habla de la Madre Divina? La Madre Divina es una conciencia. Fíjate esto, que el trabajo de la Madre Divina en un iniciado, hombre o mujer, el trabajo de ella es que esa persona salga de esa muerte espiritual, de esa muerte psicológica. Entonces la Madre Divina se encarga de conducir los vapores seminales por Ida y Pingala, por los 2 olivos, llevarlos para el cerebro hasta el corazón. Como que la madre lo que hace es buscar la salvación de su hijo y lo hace por medio de un trabajo es absolutamente espiritual. Por eso dice que ellas viven en el parto, después del parto y después del parto, y es una conjugación de la virginidad de la Madre Divina. Como que la Madre Divina puede tomar la forma de una mamá, de una abuela, de una bisabuela, y uno dice: anoche me soñé con mi abuela, y era la Madre Divina. Entonces ella se disfraza para ayudar y para impulsar a un varón o una mujer. De modo que es una conciencia que toma cualquier forma. ¿Ok? ¿Algo más? Bien.
Entonces, la siguiente sería, ¿cómo fortalecer y equilibrar la energía de los 5 centros? Bueno, por testimonio, yo les digo que es la vocalización. Cuando uno está vocalizando, los chakras entran en acción. Y cuando estamos nosotros vocalizando y empezando con el IAO, I al cerebro, a los pulmones o al corazón, y formamos ese triángulo, y luego volvemos hacia arriba con el I, A, O, 3 veces, y luego lo hacemos completo, las energías que vienen del ojo solar penetran, entran a la sangre, entran a los chakras y no vuelven a salir hasta que nosotros nos desencarnamos. De modo que la vocalización es la herramienta espiritual para nosotros atraer magnetismo, para transmutar y para todo lo que vayamos a hacer. Cuando vamos a un ritual pasa lo mismo. En el ritual hay mantralizaciones, que es un momento estelar en un ritual para recibir efluvios de energías que vienen desde el universo y pasan por las dimensiones, y nosotros tenemos conductos que son físicos, semifísicos y espirituales, y esa energía entra. Y eso es para despertar conciencia, y nosotros tenemos que hacer un trabajo porque esa energía hay que trabajarla. Eso no es ya que ya está, no. Algo más. Bien, y ya la última para ir cerrando por hoy es, ¿existe alguna didáctica para transformar las impresiones? Pues fíjate que esa es una clave de la psicología. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener la capacidad de observar los ambientes por donde andamos, porque uno se fascina, pero si estás alerta, observas, seguida tú llamas en la muerte en marcha a la Madre Divina, Madre Santísima, destruye este pensamiento, destruye y desintegra esta idea, quítame, Madre mía, y destruye esta emoción negativa, y vas haciendo. Y luego te vas a la meditación. Entonces, lo que estás haciendo ahora, en el caminar del diario vivir, y en la observación, y en la autoobservación, es como una meditación al paso, como dicen por allí. Pero cuando ya entra la meditación, es diferente. ¿Por qué? Porque la meditación es un estado, es un proceso, y lo más simple para la meditación es uno orar. Si yo voy a ir a una meditación y no he hecho ningún tipo de oración, que puede ser una runa o puede ser unas vocalizaciones, son unas mantralizaciones maravillosas. Tú vas a una meditación y puedes tener la seguridad que vas a tener una experiencia, porque no vas como principiante. Miren, aquí en el patio de mi casa, el sol a las 10 de la mañana está resplandeciente y lleno de plantas. Y ahí yo me llevo la Biblia, ¿no? Hago ahí un llamado al Señor Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, y allí mismo voy con el IAO. Y luego voy con el AO, CACO, NACONSA. 7 veces sin pereza. Cuando ya has recibido todos los rayos del Cristo Sol, de esa fuerza maravillosa del amor, estás listo. Yo a esas horas que vengo a desayunar. Si no, no estuviera aquí sentado, pues. Entonces, eso da vitalidad. Las células se retroalimentan, los órganos vitales.
el cerebro, los huesos, los cartílagos. Entonces es decir, si tú haces las prácticas, eso es lo que se llama un atleta práctico, gnóstico, porque está haciendo un trabajo que no le está costando nada, pero que ve resultados, ve los resultados. Entonces, la meditación es un proceso, y en lo más simple es orar y vocalizar y ser pacientes. Cuando uno se relaja el cuerpo, uno tiene que buscar la mayor paz, la mayor armonía mental y emocional, porque eso es como echarle incienso al diablo. Está relajadito, totalmente. Lo ha logrado. Pero eso es un trabajo que viene haciendo. Oración, armonía, paz, vocalización. Yo le tengo mucha fe al IAO, porque él es el primer triángulo. Cerebro, pulmón, corazón. Y después hago ya ese y me voy con las 7 vocales. ¿Y sabes dónde están los chakras? A trabajar sobre esos chakras. Y si haces 7 veces sobre los chakras, estás trabajando sobre 7 dimensiones que son invisibles, pero que vas a ver resultados, porque estás despertando los chakras y estás despertando un interés de un trabajo que puedes sacarte en astral con un solo mantra. Porque dice, qué bueno salir en astral. ¿Y qué está haciendo para salir en astral? Entonces tiene que hacer un mantra para ir al astral. El fa, fe, fi, fo, fu, vocalizado. Madre divina, divino ser, tú que eres madre mía, el amor de Dios, a ti ruego y suplico, madre mía, que me ayudes para que me saques del cuerpo en alma y en espíritu. Sácame del cuerpo, madre divina. Llega un momento en que te das cuenta que estás con la boca abierta, de lo concentrado que estás. Y después cierra la boca y vuelve con el fa. Solo la constancia vence, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, ¿qué es lo que se siente cuando uno se integra con su Padre eterno? Pues sinceramente les digo que hay un camino largo por recorrer. Largo. Porque lo que logremos sentir haciendo vocalización y meditación es el principio para llegar a sentir algo muy especial, muy personal y muy íntimo. Y muy íntimo. Eso no es de razón, ni de emoción, ni de nada, sino es un trabajo que tú has realizado y te lo has ganado. Y te hacen la visita. De manera que eso no es de otra manera. De modo que ninguno de los términos que aparece aquí de saber que siento el anhelo, regresar a mi Padre, o es miedo, o es esto, o es lo otro, eso no tiene sentido. Yo lo que tengo que hacer, lo que me enseña mi doctrina, y los resultados vienen porque vienen. Bien, esta cuestión de cómo establecer o mejorar una relación de una pareja que ha caído en apatía o desamor, se necesita la colaboración mutua. Porque aquí, en este tema, está la recurrencia. Y la recurrencia es del ego. Alguien quiere salir a correr y otro quiere quedarse.
pero hay uno que se quiere ir y otro que... Pero entonces se necesita la cooperación. Uno solo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad. Si no hay sinceridad, no hay afinidad. Si no hay afinidad, no hay armonía. Y si no hay armonía, no hay nada. No hay nada. De manera que tenemos nosotros que ser analíticos con esa clase de temas. Son muy dolorosos y siempre hay uno que aparentemente es ganadora o aparentemente es ganador, pero ahí no hay ganadores, todos son perdedores, porque es un problema conyugal, sea que sea casado o no casado, porque el matrimonio es desde el momento en que el varón se une a la hembra, ese es el matrimonio. Eso no es cuento que yo no me he casado, que yo ni me voy a casar, que no sé qué. Ese es un cuento de gallo pelón. En el Señor Jehová, el matrimonio es que si usted, hombre, tuvo relación sexual con esa mujer, esa es su mujer. ¿Cómo así? ¿Así? ¿Cómo así que sí? Así es. Así es. Así es. Es algo muy serio, muy delicado. No debemos de jugar con los sentimientos de nadie. Eso es muy grave, hermano. Bien, creo que estamos llegando al final. Yo lo único para cerrar de mi parte es crear anhelos de autorrealización íntima. Ese debe ser un objetivo. Así esté pasando lo que esté pasando, y yo lo que anhelo es mi autorrealización íntima de mi ser. Pido misericordia y perdón por los errores que yo haya cometido, por ignorancia, pero ahora estoy saliendo de la ignorancia. Entonces voy para adelante, voy para adelante. Natalia, muy bien, todo ha salido muy bien. Si yo esto lo hiciera en la carrera, pasaría como si alguien va a primera cámara y lo despachan mal despachado. Así no se entiende. Pero yo sé que ustedes captan mi lenguaje y lo hago con mucha alegría, con mucho cariño. Y como yapa, yo les quiero decir, acá hablamos de yapa, cuando uno le dan algo más, una cosita más. Y como yapa les quiero decir que yo aprendí a quererlo. Oh, mis amigos, mis hermanos, para mí no son carne de carne, no, sangre de mi sangre. Porque yo sé que todos nos estamos esforzando. Y la divinidad nunca nos va a desamparar. Tengan fe y esperanza. Hagan oración, vocalicen, hagan meditación y verán ustedes lo que es un iniciado. Estoy muy agradecido por la invitación. Ahora, si van a llegar tarde ahora, pues hagan de cuenta que se fueron a un baile. Y por ahí no hubo baile, pero aquí sí. ¿Ah? Y este baile estuvo mejor. ¿Ah? Yo estoy muy contento. Que Dios Padre los bendiga. Que el Espíritu Santo los acompañe. Que nuestro Señor Jesucristo siempre esté cerca de ustedes. Y el Sacratísimo Espíritu Santo, Señor Jehová, le dé la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con los poderes del Santo Tetragrammaton. Un abrazo para todos. Maestro, Saludos, muchísimas gracias. Por aquí anda ella es la tecnóloga. Saludos le manda. Otro para ella. Y bueno, maestro, muchísimas gracias por todas sus palabras, por su tiempo, por su alegría, por todo. Y también a los hermanos, muchas gracias por estar presente hoy. Bueno, yo también estoy muy agradecido, estoy muy feliz y muy contento. Paz inverencial, maestro. Paz inverencial, maestro. Paz inverencial, maestro.
Paz inverencia. Emilcita. Saludos a todos. Un saludo, hermana. Gracias, Chao, chao. Natalia. Sí, saludos, saludos. Buenas noches a todos. Que el Señor los bendiga. Muy amable, Natalia, se le agradece. Gracias, Hugo. Gracias, Natalia. Gracias. A ustedes. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Natalia, a todos. Natalia. Así, Buenas noches. Chao, Seguido. chao.